Y llegamos a Škoda con tremendo calor de 40 grados. Me costó un huevo, pero ya estoy aquí en el hostel. El hostel está impresionante. Es una casita porque tiene su jardín propio. Tiene ahí como un bar. La casa, los colores flipantes. Y puedes entrar por aquí, por esta parte. Y en esta parte están las duchas. Hello. Y en el vídeo de hoy veremos un hostel muy colorido y acogedor, ya que pude dormir toda la noche sin ruido y sin calor sofocante como el hostel anterior. Por el camino paro a comer una sandía que me salió más cara de lo que yo pensaba, y el vendedor por encima no me deja comer tranquilo, ya que no para de hablarme en albanés. Pasa que aquí el señor está durmiendo, se debió tomar una cerveza y quedó dormido el pobre. How much? La mitad. A ver si llega con €1. Pues está haciendo pues ahora mismo con 33 grados de calor. Deja de mirar si el móvil pone lo mismo. Sí, más o menos 32, 33 grados, casi igual. Pero hoy se espera una temperatura de 37 grados. Estaba entre la duda si ir a Durrës, a 1 hora de aquí, de Tirana, o ver los lagos impresionantes de la zona norte de Albania. Se llama Shkodër. Y el lago, no veo la letra, Kandersivo, muy chulo, que creo que merece la pena verlo. Estaría bien recorrer esta costa, la costa del mar Adriático entera. Vamos a ir hacia Shkodër. 100 kilómetros, 2 horas. La moto ya tiene 81.000 kilómetros. Dentro de 2.000 kilómetros le toca el cambio de aceite. Se lo voy a intentar cambiar cada 4.000. Cuando te paras es el calor más sofocante de la leche, vamos. Es muy sofocante esto. Y elegí la peor hora para empezar el viaje, que son las 11:30. Voy a aprovechar las posibles sombras, como esta del autobús que me deja aquí al lado, para protegerme un poco. Este insecto aquí colgado del cristal se trata del saltamonte gigante de Alas Negras. Es una especie muy común en Albania, aunque lo que más había eran los grillos ruidosos de los árboles, que se podían escuchar en la carretera mientras conducías. Ya me está esperando aquí el señor, ya me dio pinta de querer una sandía. ¿Mitad? Ok. Due. Ok. Buah, vaya sandía, señores. Súper fresca, ¿eh? Me ha costado €2, pero parece buena. Es bueno. Speak English? No. Albanese. Albania, si tú que son, Mía? No understand. Bueno, pues me pude comer la mitad de una sandía que era enorme. Y voy súper empachado de sandía. Hoy salí de Tirana hacia aquí, hacia Shkodër, que son 100 kilómetros nada más, 99.
Y son las 3 de la tarde. Salí a las 11, me llevó el viaje 4 horas. Aquí pone 1 hora 47 que llegas, claro, sin parar. Como yo paro muchísimo y debido al calor, pues más paro aún. Para no calentarme mucho. Bueno, pues me llevó 4 horas. Son las 3:30 casi. Estoy pensando que no se puede viajar mucho en esta temporada. Está muy difícil hacer kilómetros. Estaba acostumbrado a hacer 300 o 400 kilómetros al día y hoy hice 100 y estoy cao perdido. Me tengo que dedicar a hacer viajes muy cortos a partir de ahora. Igual 100 kilómetros al día y nada más. La casa, los colores flipantes. Y puedes entrar por aquí, por esta parte. Y en esta parte están las duchas. Hello. Que ahora no puedo enseñarlas, que hay una chica ahí limpiando. Y parece ser que al dueño de aquí le gusta mucho el fútbol, porque tiene muchas fotos de fútbol. Aquí se puede ver un montón de fotos de la Euro 2024. Y esta sería la entrada, que puedo guardar la moto aquí dentro a la noche. Ahora mismo está fuera. Está ahí bien a la sombra. No creo que le pase nada. Se llama Walkway. Nuestro camino. Este es como una especie de garaje para guardar el coche aquí. Y ya accedes al jardincito. Es muy fuerte. Me recomendó el camarero comer el combinado de carnes, que dicen que está muy bueno. Así que vamos a probarlo. Son salchichas. Salchichas picantes, hamburguesa y más picante. Este es el puente Messi. Me lo recomendó el chico del bar, que venías hasta aquí. El que me recomendó las carnes mixtas también. Un puente bastante antiguo. Que lo malo que no se ve el agua. Está seco, sí. Este puente de piedra mide 108 metros de largo y tiene 13 arcos y es uno de los puentes otomanos más largos de la región. Fue construido para conectar dos ciudades, Shkodër con Driç. Sin embargo, ha sufrido daños a lo largo del tiempo debido a inundaciones, lo que ha afectado a algunos de sus arcos y por eso actualmente está en remodelación. Adjunto aquí una foto algo más antigua donde se puede ver el agua abundante que tenía, porque ahora mismo no se ve. Es increíble que estemos a las 7 de la tarde y aún haya 36 grados. Esto sí que es la monda, tío. Aquí no para el calor. Y con el puente Messi nos despedimos por este día tan caluroso en moto. Espero que vengan días mejores. Lo que está claro es que en el verano no se puede viajar mucho y es mejor quedarte al fresco en tu casa. Un saludo cordial y hasta vernos pronto. Chao, chao.